Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Les aseguro que es una sensación curiosa y extraña la de presentar un programa sabiendo que al otro lado hay un monstruo antiguo, el último dragón, un cocodrilo que podría devorarnos en cualquier momento a los que estamos aquí. Pero dedicamos este programa a esta especie maravillosa. Más de 100 millones de años sobre la Tierra, han sobrevivido a todo tipo de cataclismos, glaciaciones, y es noticia el cocodrilo, no exactamente ese que ahora mismo están viendo y que nos muestra su mirada enigmática, sino uno llamado Gustav. Vive en Burundi, ha devorado 200 personas, lo intentan capturar, estudiar, se ha convertido en todo un reclamo turístico casi para personas que no temen por su vida, y al parecer en 2004 el amigo Gustav devoró a 17 personas en tan solo 30 días. En Burundi hay terror, es normal. Hablamos de ese caso y hablamos de estos últimos dragones, entre comillas, sobre el planeta Tierra. Ellos los han filmado, saben algo más. No sé qué sienten ahora mismo. Luis Miguel Domínguez, buenas noches. Bueno, sentimos compañía, buenas noches. Compañía antigua, estoy acostumbrado, añosa, bien bonita esta situación. Sobre todo de una naturaleza, ¿no? tan hermosa, tan potente, tan de raíz como es la de los reptiles en general y especialmente la de los cocodrilos, ¿no? Caimanes, yacarés, se les llama de tantas maneras en el mundo, ¿no? Así que buenas noches, Iker. Buenas noches, Fernando. Yo estoy casi translúcido, sinceramente. Nada. Después de escuchar y ver los sonidos que hacen estos cocodrilos, ¿no? Porque qué diferente es verlo en vuestros reportajes, que impresionan, que son maravillosos, y tenerlo ahí, una presencia que demuestra una majestad, un poderío. Fernando González Siches acaba de hacer un reportaje maravilloso en su empresa Explora Films y vamos a ver algunos retazos, se estrenará dentro de muy poco. Fernando, gracias por las imágenes, porque son de impresión. ¿Qué opinas de Gustav, por cierto? ¿Es posible que un cocodrilo se devore a 200 personas tan tranquilamente? Yo creo que como Gustav, hay muchos Gustav en el mundo. Gustav es un cocodrilo del Nilo y tenemos un asesino, entre comillas. Yo soy un enamorado de los cocodrilos, o sea que cualquier palabra que salga tipo asesino es pura retórica, no es... Pero está el cocodrilo marino, que ese sí, de verdad, es un devorador de hombres. Y 200, para un animal que puede medir 8 metros y pesar 1 tonelada, 200 personas en un periodo largo de años, pues no es una cosa muy extraña. O sea, por desgracia, y Luis me conoce bien también África, los cocodrilos del Nilo, en otros países es más complicado, en otros continentes es más complicado, pero en África, que la vida se hace a pie de río, es frecuentísimo que se coman personas los cocodrilos y, por desgracia, si eres un turista, entras en la cuenta de los muertos y si no eres un anónimo africano, pues el cocodrilo te come, desapareces, lo conocen en tu pueblo y ahí se queda tu historia. Hay fotografías impresionantes. Hay un francés que persigue al cocodrilo, era su cazador, al final se enamora de la gran bestia y al final lo que quiere es capturarlo para que otros no lo maten, porque dicen que le han disparado. Y Gustav, claro, con sus 6,5 metros de envergadura, su tonelada de peso, pero rapidísimo en el agua, lo increíble es que siga teniendo víctimas, ¿no? La gente se sigue bañando en esa zona de Burundi, sí. Y Gustav va y se los come cuando tiene hambre. Sí, es que además son imprevisibles, tienen una etología, un comportamiento que para nosotros que pasamos tantas horas detrás para conseguir arrancarles un gesto, ¿no? No sé, uno graba, por supuesto, primates o un erizo y pasa algo, pero te puedes tirar horas detrás del gesto del cocodrilo, del caimán y demás y no pasar nada. De pronto aquello cambia. Ha pasado aquí antes de empezar, Luismi. De repente, esa cosa que parece antediluviana, lo es. Esa especie de acorazado de la naturaleza empieza a dar coletazos y a decir, aquí estoy yo, esa cola, madre mía. Esta cola de este Mississippiensis, este es un caimán de Mississippi, ¿no? Este animal, con esa cola, podría partirte perfectamente una pierna, ¿no? Porque hay que pensar que la mordedura no es lo más importante de un cocodrilo a la hora de un ataque. La cola lo es para desplazarse, y la gran fuerza que tiene. Es todo queratina, son cuerpos endurecidos por el tiempo y donde golpean, quiebran patas a una gacela, en el caso de África, o a otros animales en otros lugares. Porque lo que quizá debiéramos decir es que hay cocodrilianos, más de 20 especies en todo el planeta. Desde ese marino que citaba Fernando, que es el cocodrilo poroso, que además tiene una doble cualidad. Es un animal que puede vivir en el mar y puede vivir en agua dulce también. Se llama cocodrilo poroso y es un ser que alcanza hasta 1 tonelada de peso, 1000 kilos.
hasta el cocodrilo del Nilo, por supuesto, como gusta, por Mississippiensis, o en el caso de Amazonia, que es el que yo quiero traer aquí como otro territorio de muchas muertes vinculadas a estos animales, el yacaré atzú, el yacaré preto también, el caimán negro. El caimán negro llega a alcanzar 6 metros, es el más grande de toda Amazonia, y concretamente yo quiero hablarte enfrente de Manaus, muy cerca del encuentro das Aguas, sabéis que se juntan el río Amazonas y el río Negro, en esa zona de la Amazonia central. Solimões. Efectivamente, el Solimões. Ahí hay un lago que es el lago de las Alimañas. En el lago de las Alimañas uno puede ver muchas cruces, muchas, decenas de cruces que han ido poniendo los caboclos, las personas que viven allí, los riberiños, de familiares que han ido siendo matados por yacarés negros que sacan literalmente de la canoa a la gente. ¿Qué ocurre? Son animales que se han acostumbrado a la carne humana y a una cosa todavía mucho más lógica, y es lo fácil que somos de ser apresados, de ser capturados, mucho más que lo es una, no sé, una capibara o cualquiera de las presas habituales. Somos presa fácil. Bueno, y el fondona, ser humano, por lo general. el ser humano, que es la especie más destructiva de este planeta, dejémoslo claro, y que peor hace y la única que atenta contra su ecosistema. ¿Eso es el cocodrilo? Es el cocodrilo. Madre mía. Que está diciendo que sí, le está y además, encantando el permítanme, programa. esto es poco ortodoxo, pero yo no sé si se ha acercado ahí a nuestro compañero Fernando. Lo has tenido muy cerca tú, Fernando, ¿verdad? A los cocodrilos. ¿Tanto como esto? Es que cuando los tienes, sí, los he tenido más cerca porque cuando los estás rodando, como bien decía Luismi, o sea, una cosa es verlos en tierra no te acercas mucho. ¿Alguna vez tú conoces alguna anécdota nuestra que te la voy a contar? En una ocasión, y además tú conoces el sitio, en el Lodge de Samburu, así es. Sabes que en la parte de abajo, maravilloso, Kenia, tienen un bar para cuando vienes de los safaris tomarte una copita al lado del río, y tienen un parapeto, un muro de piedra pequeñito con... Y entra, para sentarte. Nosotros no lo sabíamos entonces, empezamos a ver a la tercera copa, que estábamos un poquito alegres, empezamos a notar que aquellas rocas de por allí se movían, ¿no? Y nos dimos la vuelta y teníamos detrás, pues como este, y bastante más grandes. Más grandes que este. Porque los ¿Y del van a Nilo por son... vosotros? Bueno, es que les ceban allí en el lodge para que salgan y los turistas los vean. Pero claro, si no te avisan, te puedes llevar la sorpresa de que te estás tomando una copa con un cocodrilo, ¿no? Pero vamos, yo los he tenido más cerca, sobre todo rodando debajo del agua, que es donde de verdad te tienes que preocupar, ¿no? de un... Muy poderoso. Demonio del agua y demonio de tierra para muchos brujos. Se hablaba de que en Burundi los datos son increíbles, ¿no? Os hablaba de racias de alguna forma, o momentos en los que Gustav está especialmente agresivo. Cuentan los reportajes periodísticos, y cada uno ya ahí piense lo que quiera, Luismi, porque dependerá de la óptica, pero que Gustav se ha acostumbrado no solo a cazar gente y a devorarla, sino a cazar otros animales, a veces no para devorarlos. Es un instinto que no entienden los investigadores de la BBC, que han hecho varios reportajes sobre Gustav. Pero no solo eso, los brujos de los diferentes poblados hacen rituales, exorcismos, porque creen en su forma de ver las cosas que estos animales tienen una serie de espíritus malignos, es decir, que algunos cocodrilos se comportan de forma anómala por el poder de los espíritus. Esto nos suena muy ancestral, muy lejano, muy increíble, pero en lugares donde habéis rodado imagino que forma parte de la realidad, ¿no? Sí, no, hombre, yo recuerdo un viaje a Egipto, ¿no? Como era todo lo contrario, se veneraba al cocodrilo hasta el punto de que hay muchas momias de cocodrilo en el... Y hay templos dedicados al cocodrilo, ¿no? Sí. El cocodrilo era momificado en la misma dirección y para lo mismo, que era de alguna manera ensalzar un poco la naturaleza mítica de ese animal. Pues lo mismo, ya digo, que eran algunas personas notables de la época, ¿no? Hombre, un animal desde luego poderoso, tú lo has dicho bien, entre otras cosas porque está adaptado a su medio de manera increíble. Hablemos de las lágrimas de cocodrilo, ¿no? Sí, claro, que el pobre encima tiene guasa. Por una parte tiene una sonrisa. Ahora mismo se está viendo sin duda un primer plano de ese perfil de nuestro cocodrilo que nos acompaña hoy, de este caimán. Y la verdad es que esa sonrisa, bueno, forma parte de un aparato masticador que tiene, que es, por cierto, el que Fernando tiene encima de la mesa, en el caso de un ejemplar más pequeño. Que yo le he tocado y es que son cuchillas, ¿eh? Pero lo primero que tenemos que saber es que esas cuchillas están durante toda su vida creciendo. Cada vez que él pierde un diente en un ataque a una presa, automáticamente empieza a salir el siguiente.
O sea, tiene una capacidad de generar a lo largo de su vida miles de dientes, que además se suelen romper mucho en su actividad. Es muy habitual verles mellados con alguna mella. Y es muy curioso porque en su caso no precisan, como en el nuestro, que tú pierdes tu dentadura ya que es definitiva, como hombre adulto que eres, la has fastidiado. En el caso del cocodrilo no. Y luego las lágrimas de cocodrilo, que permiten que sus ojos estén siempre brillantes, que sus ojos estén, de alguna manera, sobre todo en superficie, perfectamente lubricados. ¿Y cuando hace esto por qué? Está bufando porque se parece muchísimo a una serpiente pitón o a un águila real, porque en definitiva su origen, el origen de su laringe, es exactamente el mismo. Son primos hermanos, las aves, los reptiles, y por supuesto dentro de ellos los cocodrilos. Él bufa, y bufa para marcar su territorio, en este caso está amenazando, no cabe ninguna duda. Está diciendo, para empezar, ¿qué hago aquí? Esa es la gran pregunta. Y luego está diciendo, bueno, aquí estoy yo. ¿Qué hago aquí? Y consigue su cometido. Yo me estoy imaginando con una cámara en la selva y escucho esto en la noche, porque tú has filmado, Fernando... Pero debajo del agua no lo escuchas, que es lo... Yo insisto que el ¿Cómo es peligro filmar real... debajo del agua a estos monstruos? Yo la primera vez que lo intenté con cocodrilos marinos, los cocodrilos de Nilo no lo he intentado porque además en la época que hemos ido a rodarlos, que es cuando está la migración, es cuando están más activos, porque Gustav tiene épocas Gustav, como todo... que es como un hipopótamo, es algo impresionante. ¿no? Como todos los cocodrilos tienden a tener más ataques o atacar más en dos épocas del año, que es la época del celo y sobre todo en la época que hace más calor, que hay más actividad y como animal de sangre fría, entre comillas, o quilotermos, que lo llaman. Ahí, por ejemplo, está hiperventilando. Exacto, esa imagen, claro, produce terror, pero en el fondo el animal lo que está haciendo es hiperventilar. Esto es algo que ocurre, por ejemplo, las morenas bajo el agua, tienen también un tipo de respiración que les da un gesto es que es para tener terror, ¿eh? Mira, es que es tremendo. De todas formas, es cuando no les ves cuando tienes que tenerles miedo. A nosotros nos decían, que te contaba antes, cuando fuimos a hacerlo debajo del agua en Australia, intentábamos meternos con una jaula para tiburones. En el sur tienen para los tiburones blancos y son jaulas de aluminio que no pesan mucho. Entonces nuestra idea era meterlo en el río y hablamos con el experto para ver qué posibilidades teníamos de grabar. Primero nos encontramos con el gran problema de la turbidez del agua, con lo cual no los ves hasta que los tienes encima. Y después, cuando fuimos ya a una zona más clara, nos decían, aquí hay cocodrilos marinos en una zona más clara porque estaban más cerca de una desembocadura, entraba la marea. Nos decía, el problema es que si te entra un cocodrilo a partir de 800 o 900 kilos, no hay una jaula en el mundo que te frene al cocodrilo. Si quiere entrar, entra. Estamos ante el último dragón, ante el último monstruo realmente poderoso, cercano al hombre, porque el tiburón, a fin de cuentas, está en territorios lejanos del hombre, pero conviviendo casi con el hombre, provocando estas matanzas de tú a tú, su poder es el último gran monstruo. Estamos ante el último gran superviviente, ¿no?, de una saga. Realmente los dinosaurios no se alejaban tanto de la presencia que tiene. ¿No? Por ejemplo, el Purusaurus, que era, en fin, el gran cocodrilo de Sudamérica, que vivió hace ya unos cuantos millones de años. Yo he tenido la posibilidad de acercarme a yacimientos paleontológicos, ¿no?, con respecto a sus huesos. ¿Qué medía? Era bestial, la cabeza del Purusaurus, la cabeza solamente, quiero recordar, estaba en 2,5 metros. O sea, la cabeza era como ese bicho. Sí, era un animal que llegó a alcanzar los 11 metros de longitud, el Purusaurus. Imagínate. En todo caso, han sido muy numerosos. España ha tenido cocodrilos hasta hace tan solo, pues seguramente un par de millones de años. Se han encontrado cocodrilos en las cuencas del río Jarama y del río Manzanares, allí en el propio centro de la ciudad. También hay restos, no sé si en Atapuerca, no quiero dar el dato, pero tengo la sensación de que, por supuesto, cocodrilos ha habido en la península ibérica, ¿no? Es un gran superdotado y es un vencedor. Yo creo que cada vez lo más importante que veamos a uno de estos animales en un viaje por Sudamérica, por Asia o por África, lo que debemos decir, que qué maravilla que hayan llegado hasta aquí. Han sobrevivido a todos los cambios, crisis, hecatombes, y han seguido, ¿no? Que era un dinosaurio, no es que los cocodrilos, el Sarcosuchus o Sarcosuchus y todos estos gigantes que hubo, que los hubo hasta de 16,5 metros, creo que 17, no es una burrada. O sea, esos cazaban dinosaurios, no son dinosaurios, son predadores de dinosaurios. Sí, porque los dinosaurios, perdóname, no sé si, por ejemplo, Nessie de verdad existiera, sería un plesiosaurio, ¿no? No, pero es que además sería una vegetariana preciosa, o sea, sería una criatura de no sé cuántos metros. Un Gustav se la zampaba rápidamente, claro, ¿no? estos son predadores, estos son carnívoros, ¿verdad?
Estos son además animales que no están matando todo el día, que comen mucha carroña, que aprovechan los ciclos vitales, por ejemplo en el río Mara, en Kenia, todo el paso de los ñúes y de las cebras y demás lo aprovechan. Hemos visto imágenes impresionantes saliendo del agua. Efectivamente. Fernando, cazando ñus, sacándolos, arrastrándolos. Alguna vez le pregunté a Fernando, preguntas que eran, oye, animales peligrosos para el hombre, y siempre destacabas el cocodrilo marino sobre todo, como uno de los grandes, entre comillas, rivales del hombre, sabiendo, le hemos dejado claro que el hombre es el que se caga el planeta, vamos. Lo es porque es un animal admirable. O sea, para mí es una de las criaturas más bonitas. Y nos pone un poco en nuestro sitio también, ¿no? Esa poca humildad del hombre, ¿no? Nos pone en nuestro sitio, es que además es una demostración de lo ignorantes que somos. Parte de las muertes, algunas son inevitables porque si tú vives en un poblado en África y tienes que coger agua, ya no bañarte, no es una cosa lúdica, es una cosa que necesitas agua para vivir, para lavar, entonces inevitablemente hay accidentes. Pero el cocodrilo marino no es el caso. El cocodrilo marino tiene muchas víctimas de gente australiana, anglosajones, que lo que son es, con esa prepotencia, ese desconocimiento, llegan allí a pesar de que tienes un aviso de no bañarse. Sí que es importante, sobre ¿no? todo cuando yo les he visto salir a los cocodrilos marinos, una de las características más espeluznantes que tienen es que se impulsan y sacan hasta las patas traseras impulsadas por la cola. O sea, te salen fuera del agua 5 metros de cocodrilo. Sí, sí. Y mucha gente que está en las barcas recogiendo el pescado, salen, cogen al pescador y lo meten dentro del agua. Y hasta que no salen del agua tú no lo ves. Es un animal que está con los ojillos nada más fuera, que son del mismo color del agua, en la capa de la superficie del agua. Con el caimán negro en Amazonia igual sacan literalmente a la gente de las canoas. En todo caso, la pregunta a Fernando es una pregunta a la que yo pondría una coletilla. O sea, ¿cuál es el animal más peligroso para el hombre? Pero ¿en qué escenario, no? Porque lo que no debemos olvidar es que somos un mono desnudo, bastante torpe y a pesar muy engreído. Y bastante engreído. Incluso aquellas etnias que habitan territorios donde existen este tipo de animales cometen errores, pero por lo general... Y lo veneran, curiosamente. Y lo veneran al mismo tiempo, pero conocen unos ciclos, esos sonidos que tú seguramente no sabrías identificar, Iker, y ellos saben que está amenazando. A partir de ahora seguro, no se te va a olvidar. No se olvida nunca. Pero el problema es meterte en un territorio que no es el tuyo, en este caso en el agua, y con aguas color chocolate, que ellos aprovechan para Mira, y una de las atacar. causas principales de ataques es por desconocimiento y tiene también que ver con las lágrimas de cocodrilo, con lo de que el cocodrilo es muy hipócrita, llora y cuando tú te acercas a ver qué es lo que pasa, llora fingiendo que es un niño. Esa es un poco la leyenda, y te acercas a ver qué pasa, entonces te ataca y te come. De ahí la hipocresía de esas lágrimas. Eso se produce porque los cocodrilos hacen nidos, como las aves, por la proximidad que tienen con las aves que decías, y los dejan que se incuben solos los huevos. Y los cocodrilitos que están dentro de los huevos, para minimizar el riesgo al salir de que se los coman, porque los predadores están esperando las garzas, los varanos para comérselos, se ponen de acuerdo con grititos que parecen llantos de niño. Entonces, debajo del nido empieza a oírse... Y la gente se acerca pensando que hay un bebé abandonado y se encuentra con una madre custodiando a sus hijos. O sea, que la madre en el fondo no quiere comerte, lo que quiere es defender a sus hijos, ¿no? Y ahí es el claro ejemplo de cómo el desconocimiento nos lleva a cometer un error sin duda, ridículo. Sin duda. ¿Qué pasará Siempre con igual. Gustav? ¿Qué opináis? Con este cocodrilo que se ha convertido ya en icono de Burundi, pero que le tienen miedo, al mismo tiempo quieren capturarlo. ¿Qué fin le veis a Gustav o dónde puede estar? ¿Sería bueno tenerlo? Yo entiendo que no lo quiera matar porque es una fábrica de hacer dinero para este señor. Claro. O sea, si matas su gallina del huevo de oro. Mi opinión al respecto es que si consiguiéramos sobre todo despojarnos de esa idea preconcebida de que el Homo sapiens es otra cosa distinta a lo demás y por tanto Gustav es muy malo porque se come a personas, y viéramos el asunto como es realmente, que somos una presa más para un bicho que pesa... ¿Cuánto? Una tonelada ya, fácilmente, ¿no? Sí. Que pesa 1000 kilos, pues bueno, una persona de 60, eso es 50 kilos. incontrolable, ¿no? Aquí tenemos unos buenos amigos que gracias a su labor estamos seguros, pero claro... Vamos a ver, en su territorio 1000 kilos, ¿quién lo detiene? 1000 kilos son 2 toros bravos, atados con cinta americana, uno encima del otro. Imagínate 1000 kilos, 2 torazos. Es imposible. Y encima en el eso. agua, que te meta dentro Y encima en el del agua. Mi opinión personal es que indudablemente este animal forma parte de un paisaje. Al tamaño al que ha llegado, se llega también a través de una ecuación muy fácil a la conclusión de que hay que conservarlo por la edad que tiene.
Ese tamaño habla de que es un animal que 68 posiblemente... años, dicen. 68 años. Bueno, me Dicen, parece, ¿eh? me parece poco. Posiblemente tenga más, posiblemente. Y en todo caso luego hay otra parte que es la de la seguridad de la gente. Claro, indudablemente aquí yo no voy a entrar ya en este asunto. Pero si no van a buscarlo, tampoco se va a comer a mucha gente más. O sea, quiero decir que sí. marcando una serie de parámetros... O sea, yo creo que habría que... Si de verdad está controlado dónde está y todo eso, deja de ser Dicen peligroso. que no lo saben. Si no lo Fernando, sabe, habría que se sumerge y ataca en diferentes áreas y por eso... Pero yo es que lo que creo es que 1000 kilos de cocodrilo, habrá uno en la zona, Gustav, seguramente. pero habrá 200 de 600 728. kilos, que esos te comen igual. O sea, Sí, que te comen igual. Te comen igual. Y las fotos tú has encontrado material, algunas son escalofriantes, pero es, no voy a decir cotidiano, pero es la lucha entre el hombre y el cocodrilo en estos lugares. Absolutamente. Y además es curioso que donde se producen muertes, a la vez, en las tribus, yo recuerdo en el río Sepik, en Papúa Nueva Guinea, hay hay un grupo, una tribu de aborígenes. Es una zona de estuario donde entran los cocodrilos marinos y para ellos es el máximo dios, como pasa con los aborígenes australianos. Y para ellos dentro del grupo hay una secta que se llama los hombres cocodrilo, que tienes que llegar a ella haciendo una serie de rituales y se hacen escariaciones, se hacen heridas para que todo tu cuerpo parezca que tiene escamas como el cocodrilo, y le llaman con unos tambores de agua, que en el fondo lo que hacen es agitar el agua, que es uno de los reclamos para los cocodrilos que buscan la presa que está cruzando el río. Y en ese sitio que hay muerte, sin embargo, para ellos es como una especie de dios, del dios supremo. Hace no mucho tiempo hablábamos de gatos aquí, con Fernando Sánchez Dragó, hace no tanto tiempo de perros, ahora de cocodrilos. Es un poco también homenaje en este mes tan especial en el que se cumplen 30 años de la muerte del gran maestro Félix Rodríguez de la Fuente. La naturaleza también es un misterio, la naturaleza también es desconocida, la naturaleza tiene imágenes que reconocemos en algo, ¿no? Y que es algo que forma parte de nosotros, aunque por desgracia este Homo digitalis poco a poco va olvidando, y cuando de repente te plantan en pleno estudio, en pleno plató, un ser de estos, te das cuenta lo pequeño que eres y los poderes que todavía por fortuna están en la madre tierra. Es como siempre una auténtica lección de dos profesionales del periodismo de la naturaleza, de la ciencia y de la biología, Luis Miguel Domínguez, Fernando González Siches. Como siempre, un honor teneros aquí. Gracias. Gracias, de verdad. Un abrazo muy grande. Gracias. Hasta la próxima. Vamos con otras imágenes y nos quedamos con él. Se ha portado bastante bien. Les voy a contar un secreto. Cuando ha llegado, justo antes de que yo dijese eso de buenas noches, bienvenidos a Nave del Misterio, ha dado un par de coletazos y menos mal que tenemos buenos amigos que saben mucho de cocodrilos, pero aquí se ha generado ese ambiente que decía Fernando. Vamos con otras imágenes.